Buenas, buenas. Sábado 7 de marzo, 11 y 8 de la noche. Pocas veces pasa esto. Este es el segundo intento de grabar Convergencia. Sí, Tuvimos un sí, detalle técnico por ahí, ¿verdad? sí. Entonces, este capítulo se libera en unas horas, cuando ya sea domingo 8 de marzo. Y los saludamos, pues, este servidor desde su lugar de grabación habitual y Ana Cris desde algún centro nocturno de dispersión Qué social. vida, en la segunda Llámese intento. discoteca. ¿Cómo está, Ana Cris? Todo bien, Richard. Aquí estoy en la discoteca de mi casa. No me ven, ya aquí estoy bailando y todo. No, no, no. Aquí estamos ya, como ustedes saben, ya les he expuesto la situación refugiada en la que me encuentro, pero pronto, pronto terminará. De paso, quiero darles un mensaje de recordatorio del 8M. Yo creo que desde la nueva visión de política que tenemos, es muy importante recordar el 8M desde el empoderamiento y desde el buscar alcanzar esa igualdad que nos ha costado tanto a nosotras las mujeres. Yo siempre he dicho que ni tanto ni tanto, es decir, siempre buscar la igualdad, pero desde el punto de vista de que nosotras en general o en sus mayorías, nosotras las mujeres tenemos un punto de vista en el cual creemos que las cosas se ganan a través de lo que hacemos, no por el hecho de ser solamente mujeres. Entonces, como siempre hemos sido luchadoras, gestoras, damos vida y formamos a todas esas mujeres mi conmemoración, ¿verdad? Sobre todo en este marco de esta nueva gobernanza y de esta nueva posición que existe actualmente, el reposicionamiento muy positivo en el cual nosotros las mujeres vamos a ser precisamente protagonistas costarricenses, porque resulta que vamos a tener a una presidenta de el directorio de la Asamblea Legislativa, una presidenta de la República y, en fin, la cantidad de diputadas, una de las mayores cantidades de diputaciones en la Asamblea Legislativa. Así que esto es de conmemorarlo, de darnos un espaldarazo y de siempre buscar también a darles un ejemplo a esas jóvenes, esas niñas que vienen para arriba y hacerles ver lo importante del posicionamiento que tenemos nosotras. Y de hecho eso es así. Muchas de nosotros nos interesa muchísimo la política y eso va a ser un cambio importantísimo para este país. Bueno, me uno a las palabras de Ana Cris en el sentido de que soy fiel creyente que hombres y mujeres somos iguales, pero también estoy claro en que históricamente no ha sido así, ¿verdad? Y es algo innegable. La igualdad y la equidad tienen que ir de la mano para que s- nuestros criterios sean validados sin que eso dependa de qué género somos, de dónde nacimos, de la inclinación política, la afiliación religiosa o cualquier otro tema similar a estos. Entonces, em, creo que las mujeres están logrando poco a poco, a veces más rápido, a veces un poquito menos, ese posicionamiento que deben tener en la sociedad en igualdad y en equidad con el hombre, ¿verdad? Que son dos cosas diferentes, pero buscan el mismo propósito. Y muy contento de que se configure una asamblea legislativa como la que vemos ahora, que va a comenzar no la de ahora, sino la que va a comenzar el 1 de mayo, ¿verdad? No confundamos. Y pues bueno, desearles, perdón, desearles muchísimo empoderamiento y mucho coraje para que todos, ¿verdad? Todo el género humano se pueda desenvolver bajo ese esquema de igualdad y de equidad, siempre que es, creo, lo más cercano a la palabra justicia, ¿verdad? Entonces, que lo disfruten mucho y que sigan dándole duro, todos. Démosle duro todos, sin importar Démosle quién duro sea. todo, así que comencemos con convergencia. Listo. Entonces, el día de hoy, este episodio se va a enfocar únicamente en la cumbre Escudo de las Américas que se llevó a cabo el día de hoy en Estados Unidos, en Miami. Ujú. Y el propósito es entender,
específicamente lo que tuvo que ver con la presencia de don Rodrigo Chávez, presidente de la República, y doña Laura Fernández, presidenta electa, para el país. Esto es muy importante. Fueron varios países los que se reunieron, aliados y amigos de Estados Unidos. Es decir, no fue Nicaragua, no fue Colombia. Ajá, Cosa Brasil, interesante porque Petro había ido, ¿verdad?, a la Casa Blanca recientemente, pero no se le consideró, ¿verdad? No fue Venezuela, evidentemente. No fue Cuba y no fue México. no fue México, correcto. Y es el Eh, vecino. es el vecino, es muy importante para Estados Unidos, pero en la misma entrevista, doña Laura dejó claro que tiene razón. Fueron invitados los países que están cumpliendo objetivos y que se han empoderado en una acción. Es decir, esto es un frente de acción en el cual pues, se está buscando la seguridad precisamente del continente, ¿verdad? El tema de México, pues se las trae mucho, ¿verdad? También recuerden lo que pasó días antes, precisamente con la señora Laura Fernández, que también fue entrevistada por un medio de comunicación, pues que genera, pues, declaraciones, pues, muy viralizadas, ¿verdad? Sobre el tema de México y hacia dónde no queremos llegar, ¿verdad? Y pues esto ha tenido, ha tenido que calar mucho, pero yo creo que aquí lo que tenemos que entender es que los estados y los gobiernos deben actuar, no deben solamente hablar o tener discursos políticos, sino que también hay que llevarlos a la acción y pues obviamente Estados Unidos eso es lo que está evaluando. Este no es un tema únicamente económico-ideológico, digamos, ¿verdad? No. Porque ahí habían representaciones de gobiernos de derecha, otros más del centro. Ujú. Es cuán alineados están esos países bajo la estrategia de seguridad que de alguna manera lidera Estados Unidos. A ver, entendamos por qué. Todos los temas de seguridad relacionados a Estados Unidos tienen que ver con el traslado de la droga desde diferentes partes del continente hacia Estados Unidos. Eso es cuando va la mercadería, Ujú. todos los países por lo que pasa. Y después, los problemas que ocasiona eso en Estados Unidos a nivel de salud pública y a nivel de economía, porque todo eso se paga en efectivo. Y este efectivo regresa para los países de origen, hacia Sudamérica, generando una gran cantidad de problemas sociales en todos los países del continente. Entonces, ¿quién lidera justamente esto? Estados Unidos. Estados Unidos Ujú. convoca a los que considera sus socios. Entonces, yo sí quiero subrayar algo importante, ya esto es más medio geopolítico, ¿verdad? El hecho que Estados Unidos esté de la mano, entre comillas, con Delcy Rodríguez administrando Venezuela para un recambio de gobierno por uno democrático, no la dictadura que hay ahorita, porque recordemos, si Maduro llegó por fraude electoral, Delcy Rodríguez también, Sí, ¿ok? sí, porque O sea, pertenece a Maduro ya su... no es dictador de Venezuela, ahora la dictadora es Delcy, Ujú, pero va a haber su recambio, solo que eso ujú, es un proceso. ujú. Y el hecho, como dije hace un momento, que Petro, Gustavo Petro, Gustavo es, ¿verdad? Sí, Petro ya ha ido a la Casa Blanca y se haya tomado una foto con Trump y todo el con asunto, Donald Trump. eso no significa que Trump considere que Petro es un aliado, sino ahí hubiera estado de primerito y con su gorrita, ¿verdad? Ujú. Entonces, dejar claro, ese es el propósito. Y para un país como Costa Rica, eso es sumamente importante. ¿Ok? Claro. Entonces, vamos a ver entonces el primer video que nos preparó Ana Cris, que cortó y editó de Impact Channel, ¿cierto? Sí. Correcto. Aquí nada más para aclararles que durante el día hubieron dos entrevistas, por decirlo así, a ambos mandatarios. Aquí quiero nada más dejar claro que vean que esta va a ser una imagen difícil de volver a ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este momento ambos están, uno está en ejercicio y el otro es electo, ¿verdad? Ambos presidentes de Costa Rica. Entonces, políticamente hablando, es muy válida la entrevista de ambos, ¿verdad? Entonces, ¿esto por qué? Porque ellos están en un recambio, en este cambio de parte de un gobierno
de una administración a otra. Entonces, eso como punto. Y el segundo es que estos dos medios de comunicación, Impact Channel y Trivisión, le hacen una entrevista a los dos. Sí, yo voy a hacer un comentario nada más para que la gente comente en el video, ¿verdad? ¿Qué Ujú. piensan ustedes sobre el papel que va a jugar don Rodrigo Chávez? Chávez. Ujú. El eventual papel que podría jugar don Rodrigo Chávez en el próximo gobierno, ¿en qué sentido? Creo que ya lo he dicho antes aquí en Convergencia, pero a mí me parecería súper interesante verlo efectivamente como ministro de la presidencia, no solamente siendo el puente con la Asamblea Legislativa, sino siendo ese agente de cohesión, de unión y de afianzamiento, ¿ok? Entre la fracción oficialista de 31 diputados. ¿Por qué? Porque esto no es menor. Ujú. Si generar unión en un grupo de 5 o 6 diputados puede ser un reto, imaginen 31. 31. No es que estén desunidos, pero la dinámica dentro de la asamblea es demasiado intensa y siempre hay que fortalecer la visión hacia dónde se quiere ir, ¿verdad? Entonces yo creo que el liderazgo de don Rodrigo, que es innegable, no en el gobierno, en el movimiento político que nace a raíz de este gobierno, entonces yo creo que sería sumamente importante tenerlo presente desde esa posición en la asamblea. ¿Qué les parece a ustedes? Buena pregunta. Buena Sí. pregunta. Entonces, vamos a escuchar el primer video. Ok. Pero hay gente que realmente, y si ustedes revisan lo que sacó el CIEP, que es una encuesta fiable cuando habla bien de ustedes, ¿verdad? Porque yo creo que analizándolo no les quedó de otra que resolver los temas correctamente. Pero mi pregunta puntual es, ¿este proyecto hasta dónde va, don Rodrigo, doña Laura? Porque la gente pregunta, la gente está preocupada de qué sigue. Estamos aquí, vienen 4 años y probablemente este proyecto se vaya a ampliar, pero realmente siempre que se va para un lado, luego pueden ir con más fuerza al otro. ¿Qué podríamos decir? Yo sé que no podemos adelantarnos al futuro, pero este proyecto, ¿hasta dónde va? ¿Hasta dónde va este proyecto que empezó de la mano de don Rodrigo, que ahora lo está tomando usted, doña Laura? ¿Qué sigue después de esto, después de sus 4 años? Que yo sé que es adelantar mucho el tiempo, pero quisiéramos escuchar más allá de ahí. Hay que consolidar el cambio. Don Rodrigo Chávez trajo cambio a Costa Rica, cambio bueno, sacudió la rama y nos abrió los ojos. Ahora tenemos que utilizar todo ese esfuerzo enorme y consolidarlo en mejores resultados. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A diferencia de don Rodrigo, que tuvo una bancada con solamente 8 diputados, tenemos ahora como sociedad una gran oportunidad con una bancada de 31 diputados. Pero yo, más que en la bancada de 31 diputados, pienso en los demás partidos políticos que tienen también una oportunidad de lujo de unirse para emprender lo que puede ser una verdadera transformación de Costa Rica. Mire, si Costa Rica tiene de todo, aquí lo hablamos con otros países, tenemos el talento, tenemos los recursos naturales, tenemos la capacidad en toda nuestra gente, la educación, buenos estándares para tener una tremenda calidad de vida. Así que lo que necesitamos es seguir haciéndole frente a la corrupción, luchando por la eficiencia en las instituciones públicas, mejorando lo que ya sabemos que tenemos que mejorar, como el Poder Judicial y muchos otros temas más donde tenemos desafíos pendientes. Don Rodrigo, ¿qué sigue? Quizá aquí un pequeño comentario sobre lo que indica doña Laura, ¿verdad? Dos cosas nada más. Uno, la consolidación del cambio. Es que el cambio no es algo que sucede con el gobierno de don Rodrigo ya. Los cambios, hay un dicho que dice, aceptar es fácil, mantener es difícil. Es decir, los cambios son virajes que se dan en cierto momento, pero deben ser constantes, deben afianzarse y fortalecerse, porque de lo contrario, rápidamente puede uno volver a lo que había antes. Si Ujú. uno da por sentado que el cambio es un acto inmediato y no una consecución de hechos, ¿verdad? Y lo segundo es que doña Laura constantemente hace un llamado o una invitación a las otras fracciones a converger, ¿verdad? En una visión país
Y yo creo que aquí es importante hacer un llamado a todos los diputados, a los 57 de la próxima asamblea, que escuchen a la gente, escuchen lo que dice el pueblo. Si comienzan a escuchar únicamente lo que dice un grupo de personas en un chat de WhatsApp o dentro de la fracción, dejan de escuchar al pueblo. ¿Quieren que les diga qué va a pasar? Vean lo que ha pasado con algunos diputados a lo largo de estos años y cuál es la imagen que han construido, ¿verdad? Sí, y otra cosa para agregarte ahí, que no solamente escuchen a un sector de la población o crean que están representando al sector que los eligió a ellos. Así no funciona. Y esto lo hablo desde el punto de vista de fracciones como el Frente Amplio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando ellos se convierten en diputados, gobiernan para todo un pueblo, inciden en las decisiones políticas de todos, ¿verdad? Es decir, aunque tal vez ustedes no hayan elegido a algún diputado del Frente Amplio, sus decisiones, mociones, etcétera, les inciden a ustedes, obviamente. ¿Por qué? Porque a pesar de que no hayamos sido partícipes de esa decisión, nos afecta a todos. Y eso es Ex- importante establecerlo. exacto. Seguimos. Yo quisiera escucharlo. Ya usted termina su labor como presidente, empieza otra faceta que esperamos, y yo creo que ha sido lo que los costarricenses han esperado. Hay que ver qué decide la señora presidenta de su continuidad también en pero qué sigue después. Este proyecto, ¿hasta dónde llega? El proyecto que empezó usted. Mire, Dios trabaja de maneras misteriosas. Me trajo a Costa Rica en circunstancias inesperadas. Yo fui el presidente imposible, 36 años afuera, echado por Carlos Alvarado, gracias a Dios. La prensa canalla, los 3 medios canallas en contra. Nadie me conocía, sin plata, sin partido ni nada. 8 diputados, la traición de Luz María Alpizar y todas esas cosas y de María Marta Padilla, la gente las cosas que Costa Rica sabe. Acabamos con 8. Hemos vuelto a una economía, despertamos un pueblo y doña Laura arrasa. Eso ya de por sí es milagroso. Yo estoy seguro que Dios y el pueblo de Costa Rica nos está viendo con ojos bondadosos, ve esta transición verdaderamente colaborativa. Y una mujer que no le importa bajarse del podio de la medalla de oro por un tiempo para ser ministra. Esa es la clase de humildad y pasión que esta señora tiene por el país. 7 de mayo verán si ella y yo nos pusimos de acuerdo. Yo a ella, bueno, mejor me callo con respecto a las expectativas que yo tengo para no ponerle mucha presión. Yo le pido a Dios que ella sea 10 veces mejor presidente que yo, 1000 veces, 10.000 veces mejor. ¿Por qué? Porque es para la patria. Venimos de la Suiza de Centroamérica y mi visión y la de doña Laura y la del grupo que inició este movimiento es que vamos a llegar a ser la Singapur de Centroamérica en términos de calidad de vida, ingreso per cápita, infraestructura, seguridad pública. Solo que de la democracia costarricense. Los que dijeron dictadores engañaron a los que gritaban dictador, dictador, engañaron a unos, pero ya el pueblo despertó. Usted lo dice, vea que las encuestas están diciendo que cada vez más gente está satisfecha con el resultado de haber elegido a doña Laura. Y muchos se arrepienten de no habernos dado los 38 diputados. Pero bueno, Dios trabaja. Los molinos del Señor muelen despacio pero fino. Bueno, Bueno, este primer video, bueno, lo que dice don Rodrigo más bien, ¿verdad? Yo rescato 3 puntos. Y es curioso porque esto nos invita a hacer como una reflexión casi que filosófica, ¿verdad? En la ujú. vida todo pasa por algo, siempre. Y lo que parece malo en algún momento puede ser el inicio de algo muy bueno. Don Rodrigo vino a ser ministro de Hacienda y lo destituyeron, ¿verdad? Por no haber coincidencias en la forma
o en los proyectos que tenía don Rodrigo desde la técnica en el Ministerio de Hacienda y Carlos Alvarado desde su gobierno. Pero ese fue justamente el hecho y el inicio de lo que hoy conocemos como el gobierno del hoy presidente Rodrigo Chávez. Segundo, don Rodrigo destaca la humildad y yo le agregaría la voluntad de doña Laura Fernández, siendo presidenta electa, aceptar un cargo momentáneo de ministra para poder trabajar desde adentro del gobierno en la construcción de esa continuidad. Yo creo que es algo sumamente valioso de reconocer, porque cualquier otra persona hubiera dicho, no, jamás, a mí me eligieron de presidente, jamás en la vida voy a aceptar un cargo de ministra, aunque sea por 2, 3 meses. No, 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 yo me espero. Fácilmente eso podría haber pasado, ¿verdad? Y finalmente, voy a mencionar solamente lo del Singapur con adobo costarricense. Voy a decir nada más que nunca, y esto lo recalca el presidente en esta frase, nunca un modelo económico, de gobierno, político, lo que sea, ¿verdad? Va a ser replicable exactamente como una receta de cocina. Siempre va a tener que adecuarse, aclimatarse y acomodarse a las condiciones propias del país. Ana Cris, yo sé que a usted le gustó mucho lo del adobo costarricense. Ah, sí, claro. Sí, porque lo puse en el Facebook. Aquí. Este, tiene su sentido. Recuerden que la oposición utilizó como discurso el tema de la famosa dictadura y del miedo y que ahí viene el coco y todo ese cuento que utilizaron en campaña política. Pues, ¿por qué? Porque venía desde esa frase que él quería de que Costa Rica se convirtiera en un Singapur. Singapur es una dictadura. Entonces, a raíz de eso es que pues se utiliza o se le da vuelta a este discurso de forma negativa. Él deja claro que el tema del adobo costarricense, de ese adobo democrático costarricense, se debe a, pues por supuesto, al sentido democrático que va a seguir teniendo esa posibilidad de una Singapur centroamericana, a través de obviamente todo ese olor tropicalizado y todos esos ingredientes, orégano, etcétera, 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 que le vayamos a poner nosotros en esa receta que se hace a través del tiempo que ellos están imponiendo. ¿Para qué? Para tener todos esos elementos económicos que han mejorado muchísimo la economía costarricense. Exactamente. Entonces ahora vamos con la segunda parte que está a continuación. Sí, la segunda parte de la entrevista de Impact Channel. El análisis que hoy se hace, las sensaciones que se sienten por acá, realmente había un cierto resquemor con Costa Rica y he escuchado gente de acá con la que hemos conversado hablando de escáneres, por ejemplo, que fue imposible ponerlos durante años. ¿Qué es lo que realmente pasaba? ¿Realmente era una relación como nos la vendían a los costarricenses, doña Laura, o realmente habían dudas certeras sobre lo que estaba pasando en nuestro país ahora que se ha visto este cambio? Bueno, para nadie es un secreto que lamentablemente nuestro país, en los gobiernos del PAC, dio un giro a la izquierda, un giro a un modelo económico, social, hasta educativo de corte socialista, y eso creo que lo notó el mundo entero, un modelo que no solo nos llevó casi a la ruina económica, sino también a la perdición en temas de valores, en temas de defensa de la vida, de defensa de la familia. Así que en este encuentro creo que los aplausos que nos dieron como delegación no fueron casuales, sino que fueron fruto de un esfuerzo que ha logrado el presidente Chávez y que ahora me corresponderá a mí consolidar en beneficio de la libertad, en beneficio de la paz, en la ruta del fortalecimiento de la democracia, sin perder de vista nuestros principios y nuestros valores, que son lo que nos hacen grandes como sociedad. Don Rodrigo, ¿usted qué piensa? Vea, yo voy a complementar lo que ya dijo la señora presidenta electa, no solo del PAC, en el gobierno de Laura Chinchilla ya era obligación poner los escáneres. Incluso los chinos los regalaron y los dejaron podrir. Oscar Arias, ¿qué hizo? Se movió a Costa Rica de los valores tradicionales de trabajar con naciones democráticas como Israel, Taiwán, Asia,
la izquierda. Ahí empezó el derrumbe. Coqueteaba con los Estados Unidos para el Tratado de Libre Comercio, las motos BMW y los Mercedes, demagogia. Y en lo geopolítico, traicionó a los Estados Unidos y francamente al pueblo de Costa Rica. Eso fue Óscar Arias Sánchez. Viene, y no voy a echar más para atrás, viene doña Laura Chinchilla, mismo cuento, fue a China, íntima de Maduro, fue al entierro, se empiezan a desviar. Llega el PAC y pum, y ahí nos terminamos de derrumbar. Entonces, lo que nos vendían con los Estados Unidos, sí es que los Estados Unidos han respetado a Costa Rica, pero no nos veían como amigos verdaderos. Nos veían como en el juego de póker, la gente ve y sonríe, ¿no? Ahora sí es claro que Costa Rica, y lo han dicho desde que yo, gracias a Dios, empecé a gobernar, o gracias a Dios, lo han dicho desde que yo empecé a gobernar. Este es el país que se está haciendo las cosas. ¿A quién le cree usted? ¿A Marco Rubio Cristinón o a Sofía Guillén? Dígame usted a quién me cree. ¿Presidente Trump o a, quién sé yo, alguno de estos, José María Villalta o no sé? ¿Se siente usted de este recibimiento y de esta oportunidad que ya en el cierre del mandato de don Rodrigo? Quizá para ir con las respuestas de cada uno, ¿verdad? Don Rodrigo Ujú, menciona aquí, bueno, don Rodrigo y doña Laura mencionan en esa primera parte el tema del PAC ujú. y reconfirmar, el PAC es un partido de izquierda, ¿ok? Nada de moderación, es un partido de izquierda, Totalmente. totalmente progresista, de izquierda, y sus políticas o sus visiones ideológicas están enfocadas mucho, mucho hacia esa parte, valga la redundancia, ideológica. Entonces replanteo, sus políticas están más enfocadas hacia la parte ideológica que hacia la parte técnica. Porque si no fuera así, Exacto. otra sería la realidad en el 2022. Exactamente. Luego, los lazos internacionales que Costa Rica comenzó a descuidar de alguna manera o a abandonar, como en el caso de Taiwán, o en el caso de Estados Unidos, decir que se está, pero no se está del todo, pero más bien se comienza a acercar a China. Es decir, se negocia un tratado de libre comercio con Estados Unidos para la parte, obviamente, comercial, pero la parte diplomática se comienza a enfocar más hacia... Ok. Yo quiero retomar el tema del resquemor. Em, esto que está diciendo Richard, retomemos el hecho de un gobierno que es de izquierda. Ok, de que se toman las decisiones desde una ideología y no desde la técnica. ¿Qué es lo que pasaba? Un estado eh, se define un estado por sus acciones. ¿Qué es lo que pasaba en la época del PAC? O inclusive, ya esto era un tema que venía padeciendo desde Laura Chinchilla, si no es que más atrás, desde Óscar Arias Sánchez. Pero ¿qué pasaba? Que no habían acciones, no habían acciones. Había una política continental, posibilidades, etcétera, en la cual se hiciera un solo frente, pero algunos estados no colaboraban para que esa política se llevara a cabo, costarricenses. ¿Cómo? Acciones concretas, acciones concretas. Y sobre todo en temas de seguridad. Para Estados Unidos es de gran interés. Bueno, actualmente también en su momento pues no se dio tanto interés, pero actualmente sí lo tiene. Sobre todo porque el hecho de que un paquete de droga no llegue al suelo estadounidense ya es ganancia para ellos. Entonces, por eso es un punto importante para ellos, pues la inversión la inversión en el tema de seguridad. Aquí otro punto que yo quería agregar era que ese resquemor de los que ellos hablan era porque el gobierno PAC no ponía los escáneres. Y los escáneres eran las acciones que estaba esperando Estados Unidos. ¿Cómo usted va a tener un regalo prácticamente y que no quisieron ni utilizar, ni poner, ni nada? Inclusive parecía sospechoso, por no decir otras cosas,
que probablemente se pudieron dar ahí. ¿Por qué no querían ponerlos? ¿Qué era lo que estaban ocultando, Richard? ¿Por qué no se tomaba la decisión? Más que un tema ideológico, si ya tenían todos los reportes técnicos que sabían que esa era una acción concreta que les podía colaborar con el tema de seguridad, que ese precisamente, costarricenses, ese es uno de los caldos de cultivo por el cual tenemos actualmente los problemas. No vamos a ahondar en el tema de consecuencias y cuánto hemos hablado acá de cómo algo como la seguridad se hace a largo plazo, no se gesta en 4 años o de un año para otro, jamás, eso no sucede así. Ok, ahí las disculpas. Hoy he hablado todo el día como un loro, por no decir perico, ¿ah? Entonces creo que Me ya imagino, como perico. la voz por ahí se cansa. Y es un aviso del inconsciente, seguro. No hables tanto porque después Ana Cris te regaña. No, mentira. No, es Entonces, no, mentira, mentira, mentira. Porque después le comienzan a decir, Ana Cris, ¿por qué regaña a Richard? No, eso sí. no, no es verdad, no es verdad. Vea, nada más tenía un punto más que mencionar. Y es que hay pruebas de una cercanía real a nivel diplomático, de coordinación y de alineamiento en proyectos entre Estados Unidos y Costa Rica al día de hoy. Ujú, Repito, cercanía real, comprobada. ujú. Tener un tratado de libre comercio no significa de que son aliados globales, digamos, ¿verdad? Integrales, sino que venden y compran cosas, eso es todo. Ok, entonces eso es algo interesante de analizar y ligado a lo que dice Ana Cris. ¿Por qué no se tomaron decisiones concretas en otros momentos, como por ejemplo el tema de los escáneres? ¿Por qué lo dejaron podrirse? ¿Por qué tanta dejadez? No tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Sí, sí. La Seguimos. inacción Ah, bueno, sí. es prueba, ¿verdad? Es prueba de, nos falta un De algo. pedacito. Cada Sí, quien sabrá cada de qué. quien haga sus conclusiones. Exactamente. Sí. Seguimos. Hugo Chávez, él abre para que usted pudiera estar acá, que es determinante. Muy agradecida con Dios, muy agradecida con el presidente Chávez por la inmensa oportunidad de acompañarlo en un encuentro tan exclusivo, porque a este encuentro no vino todo el hemisferio, a este encuentro vinieron algunos países muy específicos que el gobierno de los Estados Unidos considera como sus aliados estratégicos porque hemos mostrado resultados. ¿Resultados en qué? Principalmente en el combate fuerte y frontal al crimen organizado, al narcotráfico, a los carteles, así que la verdad es que muy contenta, muy entusiasmada por todo lo que viene y sobre todo con la mira puesta en hacer bien las cosas y darle continuidad a esta alianza que tenemos con el país más poderoso del mundo. Hoy hablábamos con los Estados Unidos, lo consideramos amigos, cercanos y gente en la que podemos confiar. ¿Cómo se siente Rodrigo Chávez al escuchar que el Departamento de Estado de los Estados Unidos dice eso de su gobierno? Mire, obviamente me siento muy bien, no porque yo sea Rodrigo Chávez, me siento muy bien porque el pueblo de Costa Rica es un gran pueblo de gente honesta. Ahí salen muchos babosos diciendo es que el tipo de cambio es por el narcomenudeo, la reducción de la pobreza es porque las familias están dedicando a eso, cuando quienes tienen la inteligencia policial, tienen el liderazgo de la región y en el mundo, en muchas áreas dicen, no mire, este país es excepcional. No es que seamos amigos, yo nunca me iba a tomar tragos con el presidente Trump, él no toma. Y tampoco es el tema, es que somos países que vemos al mundo con la misma visión, ley, orden, castigo para el criminal, premio para el que trabaja, democracia y justicia. Nos falta mucho en justicia, nos falta mucho con nuestras leyes. Se reían casi cuando yo les contaba que en Costa Rica hay jueces de ejecución de la pena, que la ley de ejecución de la pena que yo tuve que vetar, etcétera. Pero al pueblo de Costa Rica, a este gobierno y al que sigue con doña Laura, contamos con el respeto absoluto
de los Estados Unidos de América y de este grupo selecto de naciones. ¿Se va a mantener esta misma línea del presidente, doña Laura, en estos años que el pueblo de Costa Rica y Dios le ha dado a usted la oportunidad de gobernar? Absolutamente. Es que hemos demostrado que es el camino correcto. El país está en la senda correcta y esa senda más bien debe de seguir generándonos cada día mejores resultados. Hay profundas reformas al Poder Judicial que están pendientes. Nuestro país no puede convertirse en un paraíso de la impunidad. En el momento en que normalicemos como sociedad que usted comete delitos y no le pasa nada, estaríamos condenando a nuestros hijos y a nuestros nietos a la desgracia. Estamos a tiempo de recuperar un pilar elemental de la democracia que es nuestro Poder Judicial. Y va a ser difícil. Ya Orlando Aguirre dijo, y perdóneme, es que uno tiene que hablar las cosas con claridad, apoyamos lo que usted quiere hacer, doña Laura, porque a mí no me pueden ver ni en pintura, pero no nos toque nuestra independencia. ¿Por qué es eso? ¿Son parte del cambio o son el problema? Y se está manifestando como el problema y veremos qué hacemos con 31 diputados. Verá, doña Laura. Qué pena yo estar tan identificado con su gobierno y lo que usted va a hacer por este país. Veremos como sociedad 31 diputados ya comprometidos y si se nos unen 7 u 8 que verdaderamente quieran convertir la fábrica de impunidad más grande del mundo y la más cara en un mecanismo para generar justicia pronta y cumplida, protección de las víctimas y no de los victimarios. Que totalmente es lo que esperamos todos los costarricenses. Yo quiero hacerle una pregunta a ambos. Históricamente hemos hablado Costa Rica, es el amigo de los Estados Unidos, eso nos vendían muchísimos expresidentes también, pero cuando escuchamos... Bueno, ahí terminaba este extracto. Vamos a ver, aquí hay 4 puntitos rápidos. ¿Quiénes no llegaron? Porque doña Laura mencionó quiénes llegaron, pero ¿quiénes no llegaron? No llegaron los países que evidentemente no están en esa sintonía con Estados Unidos y tienen un factor en común. Son o dictaduras o tienen un manejo no satisfactorio de la inseguridad. Colombia y México lamentablemente son 2 países que están generando gran parte de la inseguridad que hay en todo el continente, porque en Colombia se produce la droga y en México es donde es como el punto de distribución más importante para pasarlo a Estados Unidos, ¿verdad? Y son los 2 países que han tenido los carteles más bravos que se han conocido. Luego habla sobre, y eso lo dice mucho la oposición, y yo estuve en algún momento hablando con algunas personas que participaron en la campaña política, pero desde la oposición, y los estaba escuchando comentar que el país es un narcoestado por lo mismo, el tipo de cambio, eso se debe a toda la plata que hay de la droga, ¿verdad? En el país, y por el otro lado, que lo de la pobreza que se disminuye es porque la gente que se está dedicando a cuestiones ilícitas, yo digo, "Hmm, de hipótesis eso no pasa. No tienen ni un solo elemento científicamente comprobado que les dé un ápice de confirmación a esa hipótesis. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. No es de gratis las cosas que se dicen, ¿verdad? Entonces, bueno, don Rodrigo lo define con una palabra que no voy a repetir, pero es bastante clara y directa. Y creo también que hay un elemento que hay que tomar en consideración acá. El negocio de la droga es que pasa desde Colombia hasta Estados Unidos y ya no pagan con efectivo, lo que hacen es dejar producto, ¿ok? Exacto. El producto se vende a lo interno del país. Ujú. Entonces, desde ese punto de vista, ¿en qué momento se rellena el país con dólares de esa procedencia? Pesa mucho. Repito, ya no sé. Antes sí se hacía así. Hace, ¿qué? 20 años por ahí, con lo del cartel de Medellín, Pablo Escobar y todo eso. Toda la droga iba para Estados Unidos y en el camino iban pagando con dólares, con efectivo. Y Así manejaba era. mucho
en Exacto. efectivo, dinero. Ahora dejan producto para que los vendan localmente, lo que ha afectado obviamente la salud pública y la inseguridad. Luego, lo que menciona el presidente, el Poder Judicial dice que está abierto a ver reformas, pero que no lo cambien. Quiere seguir operando exactamente igual, pero está abierto. O sea, ¿abierto a qué? Si no quiere que le cambien su configuración. Ya de por sí, la misma Constitución dice que no debería tener el tamaño que tiene ahorita. Y finalmente, no lo Es- puedo dejar de decir, don, don Rodrigo habla de qué van a hacer en primera persona plural. Vamos a ver qué haremos o qué hacemos. Uno de esos dos verbos se utiliza Ujú. con los 31 diputados. Entonces el periodista, ay, ¿cómo se llama? Jonathan Villarreal, creo. Jonathan, pero no me acuerdo el apellido. Creo que es Villarreal. Ok. Rápido y ágil le dice, haremos o hacemos, ¿verdad? Y don Rodrigo se ríe. De repente ya tiene una decisión casi tomada. De Ujú. repente. De repente es posible. Lo más probable es que quién sabe, pero seguro que sí. Sí. Yo quería retomar el punto de la ley vetada, ¿verdad? Que él dijo, habló de que ya probablemente se refiere a la ley de ejecución de la pena, que ya la haya vetado, pero no se ha hecho público. Bueno, en fin, es una suposición. Ya de por sí sabíamos que iba a vetarla Es un por todo hecho. lo que, sí, o sea, no se puede sostener esa ley definitivamente y sabiendo cómo va a estar conformada la Asamblea Legislativa, pues obviamente eso va a recibir un cambio, definitivamente. Un esbozo. Dice, con respecto a, dice, usted comete delitos y no pasa nada, ¿verdad? Ellos hablan muy constantemente de eso y eso es lo que opina la población, ¿verdad? Ustedes pueden ver redes sociales cuántas veces están pues haciendo un operativo, inclusive ya el OIJ pues prácticamente inclusive ha sido objeto de burla de parte del ciudadano y es que es así. Porque si se hace un despliegue de semejantes investigaciones, etcétera, allanamientos y otros, bueno, para muestra un botón, lo que pasó con caso Barrenador, y aquí todavía, pues estamos esperando, ¿verdad? Que contesten y qué son las pruebas que tienen, ¿verdad? Y eso es lo lastimoso de esto. Con respecto a eso que dijo, veremos qué hacemos con los 31 diputados. Bueno, fue un zafis del presidente, eso fue lo que dijo. Eh, Como dijo Richard, es probable que tenga ya una decisión y O veremos a ver probablemente cómo. no. O quién sabe. O de Bueno, repente. O quizá. o que tal vez estamos perdidos usted y yo y no ha tomado ninguna decisión. Pero lo que sí es cierto es que ese elemento de haber llevado a la señora Laura Fernández a esa cumbre es muy importante. Es un significado completo de ay, amalgamiento, ¿sí? Bueno, Unión. Fusión. unión, fusión, de uno con el otro. Se nota también, como les digo, la oportunidad de verlos juntos. Ahí es el momento indicado, políticamente hablando. Después no se podrá hacer esta situación. ¿Por qué? Porque hay uno que es el que gobierna, ¿verdad? En este momento, a raíz de toda esa situación, se da esta posición de ambos. Y eso es muy importante porque vean la retórica el discurso de Laura con respecto al Poder Judicial. Vean que es completamente diferente del presidente, pero está diciendo lo mismo en el fondo. ¿Me entienden? Está instrumentalizando y detallando, ¿verdad? Está desmenuzando todo el problema que tenemos e inclusive precisamente en la cumbre pues tiene eco. ¿Por qué? Porque ya ella ha hecho su trabajo de investigación al respecto de este problema. Sí. Vamos a ir al siguiente video y yo me imagino que cuando vean la imagen que voy a No se asuste, por favor. proyectar en este momento, de repente algunos dirán, ¿y por qué? Bueno, les explicamos. Resulta que el señor Miguel Guillén, secretario general del Partido de Liberación Nacional, es al menos una de las personas, de las dos o tres creo, por ahí,
que se han levantado a quejarse por la inclusión de Costa Rica en este acuerdo internacional, ¿ok? De una coalición o unión militar para la seguridad del continente. No son las palabras exactas, pero por ahí va el asunto, ¿verdad? El Sí, tema es que tiene la palabra militar. Y ya solamente con eso, pues hay personas que se espantan, ¿verdad? Uy, militar, no, Costa Rica es un país de paz, y no sé qué, que eso va en contra de la Constitución. Bueno, vamos a ver. La Constitución dice que Costa Rica no puede tener una parcialidad en un conflicto bélico internacional. Y este no es el caso, ¿ok? Ahora, vamos a ver, vamos a hablar en términos reales. Si aquí hay en aguas costarricenses, con permiso de Costa Rica, naves o embarcaciones militares de Estados Unidos ayudando a vigilar el paso, que no haya paso de droga, y de vez en cuando vienen y paran un momento en algún puerto porque tienen que llegar a hacer algo, ¿verdad? Y exacto. tenemos un acuerdo de colaboración mutua con el gobierno de Estados Unidos, y eso significa con el ejército de Estados Unidos también. Ujú, Costa Rica no tendrá ejército, pero es parte de una estrategia militar internacional dirigida por Estados Unidos para combatir la inseguridad producida por el narcotráfico. ¿Cuál es la novedad en ese aspecto? ¿Por qué dice ahora militar? Y porque Costa Rica no es un país con ejército. Eso es perdón, pero si lo vemos fríamente, lo que se está haciendo es formalizar esa unión, incluso con países que no han formado parte de esa estrategia de repente. Pero Costa Rica sí ha formado parte desde hace tiempo y es claro, notorio, explícito, transparente. Entonces, alarmarse por eso es solamente ganas de hacer drama y de comenzar a generar miedo, angustia, rechazo a una posición, ¿verdad? O a una disposición del gobierno costarricense a seguir trabajando junto con Estados Unidos. bueno. Esto se da en el marco también de una visita que hizo precisamente el señor Mario Zamora días anteriores a la cumbre de los mandatarios, donde se hizo una especie de reunión de diferentes homólogos del ministro Mario Zamora. A raíz de esto, pues también se desata la controversia que el señor pues ha emitido con respecto a esto, inclusive está hablando de la posibilidad de utilizar la sala constitucional con respecto a este asunto. Pero bueno, en fin, esta es la reacción para que después veamos el siguiente contexto. Son solamente 2 minutos y medio, de Ujú. verdad, solo 2 minutos y medio. Vamos a No, escuchar. no es tanto. Reciente firma por parte del ministro de Seguridad Pública de Costa Rica de una declaración hemisférica impulsada por Estados Unidos en la que se promueve la idea de paz a través de la fuerza y se reafirma una lógica estratégica asociada a la doctrina Monroe, merece una reflexión seria desde la perspectiva constitucional, jurídica y diplomática del país. No se trata de un acto meramente protocolario. Cuando un Estado suscribe una declaración de esta naturaleza, está implícitamente adhiriendo una determinada concepción de seguridad internacional y de orden hemisférico. Desde el punto de vista constitucional, esta decisión podría generar roces o incluso una eventual colisión con principios fundamentales de nuestro ordenamiento. El artículo 12 de la Constitución Política abolió el ejército como institución permanente y consagró una concepción de la seguridad nacional fundada en el poder civil, la constitucionalidad democrática y el derecho, no en doctrinas militares de proyección estratégica. Aquella decisión histórica de 1948 no fue un gesto simbólico, sino el punto de partida de un modelo de Estado que deliberadamente se apartó de las lógicas geopolíticas basadas en la fuerza. A ello se suma el artículo 7 de la Constitución, que integra al ordenamiento interno los tratados públicos y los principios del derecho internacional. Costa Rica ha sido durante décadas un país que ha construido su posición internacional sobre la base del multilateralismo, el desarme, la solución pacífica de controversias y el
respeto al derecho internacional, principios que han orientado tanto su política exterior como su legislación y práctica diplomática. Por ello, la adopción de una narrativa estratégica como la de paz a través de la fuerza, vinculada además a una doctrina histórica de proyección hemisférica como la doctrina Monroe, introduce una tensión evidente con la tradición constitucional y diplomática. Combatir el narcotráfico y el crimen transnacional es una obligación legítima del Estado costarricense. Sin embargo, hacerlo no exige ni justifica que Costa Rica se adscriba a doctrinas de seguridad que descansan en una lógica de poder militar que nuestro propio orden constitucional decidió abandonar. En ese sentido, más que un acto diplomático, esta firma plantea la necesidad de preguntarnos si el país está comenzando a desplazarse, aunque sea de manera discursiva, hacia una concepción de seguridad que podría entrar en colisión eventual con los principios constitucionales que han definido la identidad civilista, jurídica y pacifista de Costa Rica desde la Segunda República. Reciente... Ya. Vea, ahorita quité la cámara un toque para levantarme mientras hablaba Miguel Guillén y buscar a ver si me quedaba alguna grabol, ¿verdad? Porque, de verdad, qué Yo tomé enredo, agua. ¿verdad? Qué enredo, qué enredo. Y es con todo respeto, pero con toda sinceridad también. Yo creo que el señor Miguel Guillén tiene que comenzar a analizar la forma en que construye sus mensajes. Qué manera de meterle agua a la sopa. En serio, Qué manera de hablar un in- montón de cosas sin sentido. es que no tienen sentido. Le mete a una idea sencilla. Vamos a ver si lo logramos ejemplificar. A un queque Yo seco. almorcé temprano el día de hoy. Vea la oración. Yo almorcé temprano el día de hoy. No, pues Miguel Guillén no sabe decir de eso. Él dice, el día de hoy, cuando amanece con el cielo celeste por unos lados, grises por el otro, en algunos lados cantan pajaritos y en otros se escuchan los sonidos del vecino. En un día así, normal, como todo, de 24 horas, que se reparten dependiendo del momento, entre tantas horas en el día y tantas horas en la noche, estamos prestos al mismo tiempo a poder esperar que el tiempo se acorte para poder recortar justamente la distancia que hay entre el primer alimento, que es el desayuno, y el más importante, y el segundo, que es el almuerzo. Entonces, de esta manera, previendo que uno puede tener hambre algunos días con una premura mayor, entonces almorzar y degustar esos alimentos que ojalá estén compuestos de carbohidratos, proteína, vegetales y alguna otra cosa adicional, ¿verdad? Y algún líquido que ayude. Y así se va el hombre, qué mareo. De verdad, o sea, no quiero ser irrespetuoso, pero ¿no se ha dado cuenta que las reacciones a esas manifestaciones son adversas, no trascienden y no impactan? Que, o sea, y de alguna manera siento que puede rayar en lo irrespetuoso, porque lo que se pretende es hacerle unos amagues intelectuales, entre comillas, a la gente para tratar de venderle la idea de que se está yendo en contra de la Constitución. ¿En qué momento la Constitución dice que el país no puede generar alianzas con países militares en una estrategia internacional para combatir la inseguridad? Porque eso es ¿En parte qué del trabajo del momento? Poder Ejecutivo. Exacto. Y entonces dice, pero lo más importante, de repente, que aquí todo es importante, que se está promoviendo la paz a través de la fuerza. Vea, señor Miguel Guillén, ¿qué condenados propone entonces? Pregúntele, va a ver ¿Qué? que no tiene ninguna ¿Dialogar? propuesta. ¿Quiere dialogar con los narcos? ¿Quiere hacer una mesa de diálogo con los narcos? ¿Qué va a negociar? ¿Ah? Pucha, o sea, es que cuando la gente de verdad no corta leña ni presta el hacha, termina siendo como redundante, circular, insistente, mareante, yo no sé. Es Marian con R, ¿verdad? Con R. Entonces, resulta tan cansado a veces y yo creo que un gran favor le haría al Partido de Liberación Nacional que este señor decidiera hacerse a un lado y dar paso a personas que primero sean más convincentes, que tengan una estructura comunicativa más directa, más sencilla, ¿ok?
que no pretendan de alguna manera, quizá, enredar a la gente. Y principalmente que tenga una visión clara de lo que hoy es el país. Porque en algunos momentos sentí que era un discurso o parte de un discurso de Oscar Arias. Y en cualquier momento sale Oscar Arias publicando algo en su Facebook diciendo que yo cuando hice tal cosa, yo cuando hace tantos años y yo además cuando no sé qué. Porque yo imagino que don Oscar tiene un yoyo ahí, ¿verdad? Y juega con él todos los días. De verdad es cansado que existan políticos que crean que enredando las palabras pueden enredar a la gente. Es muy fácil ser oposición, es muy fácil no aportar acciones o no aportar soluciones. Desde la crítica cualquiera habla, mueve la boca y dice lo que quiera. Y de eso se ha caracterizado mucho Miguel Guillén. Pero no se sienta tal vez con su partido aportar. De hecho, esta es una característica que ha contribuido a que la oposición sea una oposición con una muy mala imagen de parte de los costarricenses, porque no hacen nada, solo hacen lo que hizo el señor Guillén, mover la boca. El dicho que acaba de decir Richard es precisamente el que utilicé para el post, porque hay el señor Guillén y el Partido de Liberación Nacional, cuando utilizan las curules, son los mayores críticos del tema de seguridad en este país. Y dicen que prácticamente el rancho se está ardiendo, pero no proponen absolutamente nada y dicen que todo es culpa del gobierno. Entonces, señores, ¿qué proponen ustedes? ¿A quién nos aliamos si no es Estados Unidos para poder recibir una colaboración en un tema tan complejo como es el narcotráfico? Que ni siquiera ellos han logrado solucionar si no es a través de un acuerdo entre varios países, y es que la unión hace la fuerza. Así que cuénteme, don Miguel, ¿qué opina usted? ¿Cómo lo solucionamos si no es así? O le pregunto yo también a los diputados de Liberación Nacional, ¿verdad? Eso sería bueno para la próxima Asamblea Legislativa. Qué cansado. Mejor seguimos. Ahora vamos con dos extractos de entrevistas de televisión, ¿verdad? Ajá. Que estoy seguro será mucho más entretenido y productivo que lo que en ocasiones podemos ver. Antes de Entonces, comenzar, solo dígalo. quiero ponerles en contexto que acá sin nombres ni apellidos, doña Laura Fernández le responde y don Rodrigo Chávez creo que también le responden este extracto precisamente al personaje que acabamos de hablar, sobre todo porque ellos hablan de que no hay propuestas, ¿verdad? Exactamente. Exaktamente. Vamos. Ok. Entonces mucha gente está haciendo una relación de lo que pasó en esta cumbre con ese tema y quisiéramos que la gente pues reciba el insumo directamente de ustedes. Mire, en el país nuestro hay gente especializada en criticar y criticar y criticar y señalar y señalar y señalar sin conocer por el fondo las cosas y sin proponer nada. En otras palabras, hay gente especializada en joder. Continuamos. Hay gente que se especializó en bloquear y en obstruir. Vean, no hemos firmado nada, estamos más bien a nada de haber salido de una de las últimas reuniones, vamos para otras, y ya en Costa Rica hay gente diciendo que va para la sala constitucional. Y eso es la vieja política. Esa es la vieja política de la que los ticos ya estamos hasta aquí. Estamos enfrentando una violencia. Estamos enfrentando carteles profesionalizados que reciben miles de millones de dólares. Costa Rica no puede seguir con leyes que se quedaron completamente desfasadas, no puede seguir con un poder judicial que privilegia a los que le arrebatan la vida, a los ticos, y pisotean los derechos de todos los costarricenses en nombre de los derechos de los que andan matando gente. Tenemos ya que despertar como sociedad y darnos cuenta y estar listos para enfrentar a ese enemigo de la región que se llama narcotráfico y crimen organizado. ¿Y cuál es la forma correcta de estar listos para enfrentarlo?
seguir por el camino correcto, trabajando con los socios correctos, haciendo alianzas con los países correctos, aprendiendo de las experiencias positivas que han tenido otros países en el hemisferio. ¿O qué quieren? ¿Que nosotros nos quedemos de brazos cruzados, yendo la gente ahí a pasear y a turistear a las cárceles y que vayan a cumplir condenas risibles y que el país se nos salga de control total? No, señores, tenemos que estar preparados y por esto este escudo de las Américas es una alianza importantísima. Aquí nadie está hablando de ir a poner tanques en Costa Rica, ni nadie está hablando de ir a poner, no, pero sí de continuar en un trabajo colaborativo para hacerle frente y que ojalá y Dios proteja a Costa Rica y no tengamos nunca que arrepentirnos de no haber tomado a tiempo las medidas para frenar una escalada del crimen. Y en esa misma línea, ¿cuál sería entonces su visión, tanto del gobierno saliente como el que inicia, de utilizar la fuerza bruta de los Estados Unidos, como ellos lo indican, en pro de defensa de la soberanía y además atacar a estos grupos terroristas? ¿Cuál es la visión y cómo utilizarlos en nuestro país? Ya lo venimos utilizando. El patrullaje conjunto en nuestros océanos con el gobierno de los Estados Unidos ha dado resultados muy positivos. El patrullaje conjunto, que el Frente Amplio, por cierto, un día sí y otro también vota en contra, le ha generado a Costa Rica importantes beneficios. ¿Para qué? Para frenar la droga que andan moviendo en nuestro país. A mí me parece que ese patrullaje conjunto debe seguir fortaleciéndose. En el mismo sentido viene trabajando el ministro de Seguridad Pública, don Mario Zamora, haciendo alianzas también para que nuestros policías cada vez más estén mejor equipados, más profesionalizados. Hay que seguir invirtiendo en inteligencia policial, llevar adelante los proyectos que don Rodrigo está dejando muy bien encaminados, el centro de mando y control, la megacárcel. Es que esto es un paquete integral de medidas. Yo lamento muchísimo que en el gobierno de don Rodrigo Chávez el pueblo de Costa Rica perdiera tiempo valioso en esta lucha por una asamblea legislativa que no quiso apoyar un paquete de reformas legales, sí señores, para poner mano dura. Costa Rica tiene que poner mano dura contra el crimen organizado, si no se van a seguir riendo en nuestras narices, porque hacen delitos incluso que atentan contra la vida y no les pasa nada. Yo lamento el tiempo perdido por esta asamblea legislativa, pero confío en Dios y en las fracciones que van para Cuesta de Moras a partir de este próximo 1 de mayo, en que vamos a tomar el rumbo correcto y a darnos cuenta de que Costa Rica no se puede quedar rezagada en esta lucha sin cuartel contra un crimen organizado que está bien financiado y que opera. Es más, un día de estos hablaba con unos especialistas, tiene más inteligencia artificial hoy el crimen organizado que todo lo que Costa Rica ha desarrollado en su historia. Así que no nos podemos quedar atrás en eso. Don Rodrigo, en la misma línea, sí, por favor, ¿cómo lo ve? O sea, ¿cómo ve ese? Mucho que alegar. Primero de todo, la fuerza militar de los Estados Unidos no es fuerza bruta, es fuerza inteligente. Ellos pueden meter un misil de aquí a Irán por una ventana más chiquita que esta. Es una fuerza letal, altamente tecnificada. Entonces, yo me pregunto si están atacando y matando al pueblo de Costa Rica grupos organizados. ¿A quién protege Miguel Guillén, el Frente Amplio y toda esta gente? Patricia Solano, seamos francos. Los que redactaron la ley de ejecución de la pena, ¿a quién protegen? ¿A los 4.500 que hemos detenido 85 veces en promedio, las 4.500 manzanas podridas en un país de 5.2 millones? ¿O al 5.100 y pico de mil, 190 y pico de mil, que son gente buena? ¿Qué es el pavor que tienen de entender que alguien que le mete 3 balazos en la cabeza y en el vientre a una mujer embarazada al frente de una niña, después matan a la niña, como hemos tenido casos en Costa Rica, se puede rehabilitar? Eso pasó ese tren hace 50 años, 40 años, ahora la cocina se está quemando y hemos trabajado mucho en educación, en generar progreso, bajar la inflación, bajar la pobreza, la desigualdad, etcétera. Pero esto ya no lo podemos tolerar, porque como dijo el presidente Bukele, llega un momento en el que ya no hay vuelta para atrás, más que con medidas como las que él tuvo que tomar, y nosotros no queremos eso porque amamos la democracia. Pero la democracia tiene que cumplirle al pueblo. Yo creo que un desafío que tiene los socios regionales que estuvieron hoy presentes aquí para unir fuerzas de la necesidad del cambio interno que tiene que hacer cada país. Se lo tienen claro todos los países y lo Antes desean no hacer. Estuvimos reunidos con gente cuyos nombres no quiero
mencionar, pero que son los que le hablan directamente al oído al presidente en quien confía. Me decía, pero eso, presidente, eso es increíble, no lo sabíamos. Esa es la fábrica de impunidad más cara del mundo, su sistema judicial. ¿Qué? Y empezamos a hablar de la sala constitucional, empezamos a hablar de cosas como el Código de Procedimientos Penales, la necesidad, el hecho de que en Costa Rica un juez no pueda ver los antecedentes penales de un criminal, cuántos crímenes ha cometido. Pues se llama la reincidencia como parte del elemento para juzgar un caso específico. Ah, no, Patricia Solano dice que eso es terrible. Que perro que come huevos, ni quemándole el hocico, diríamos en Costa Rica. Pusimos el tema de la minería ilegal en la mesa también, sorprendidísimos. Y Ecuador, otros países, Honduras, replicaron el tema. Estamos financiando criminales a 5,000 y pico de dólares la onza. 31 gramos de oro valen 5,000 y pico de dólares. Y en esas tómbolas, ¿cuánto lavan? Entonces, fue como una catarsis, tanto para los Estados Unidos, que estuvo alejado y enfocado en otras cosas fuera de la región, y todavía, y nuestros países, los que participamos en este escudo de las Américas, fue una catarsis de decir, sí, qué interesante, tenemos diagnóstico, pongámonos a trabajar. Vea, hay varios puntos acá. Creo que era importante escuchar este fragmento de corrido, ¿verdad? Primero que todo, doña Laura creo que es que detalla todas las acciones en coordinación con Estados Unidos, como el tema de los escáneres, el patrullaje conjunto, etcétera. Evidentemente, eso se hace con cuerpos militares. Ahora, que me digan de que no tienen uniforme militar, eso es una cosa, pero el hecho es que tenemos efectivamente, si de repente aparece una araña en la toma, es porque acaba de bajar, yo creo que por ahí está apareciendo, ¿verdad? No se ve nada. No se ve nada. Ah, bueno. Ah, ok, se fue. Pero ¿por qué le haces el? ¿Quieres que lo vea todo el mundo? No, yo también lo quería ver. Entonces, Ah, vos querías ver la bueno, araña. no, se fue por un ladito, se fue por un ladito. Comenzó a bordear el lente. Ah, Bueno, ok. vi que bajó, que bajó y se puso ahí en la cámara y comenzó a bajar y dije, uy, se va a poner en el lente, va a parecer que, no sé, Spider-Man. Entonces, evidentemente, pues todos estos cuerpos policiales y de seguridad están unidos en gran forma, ¿verdad? Dentro de una estrategia militar, o sea, como hacerse un huracán en un vaso con agua. Luego, doña Laura indica, o sea, la fórmula en este momento es mano dura y eso le corresponde a los Exacto. diputados. No es posible que hayan Exactamente. diputados como Gloria Navas, entre otros, que de verdad quieran poner al criminal como una víctima. Vea, si para ellos el criminal es una víctima de la sociedad, porque la sociedad lo hizo así, y ese criminal atenta contra la sociedad, en realidad es culpa de la misma sociedad haberlo hecho de esa manera. Entonces al final la víctima es victimario y el victimario es víctima. ¿Cierto? Yo no sé qué Es que ahí está lo malo. enredo filosófico se tienen ahí, en serio. Es que lo que acabas de decir es lo malo. Sí, correcto, Volvimos a la persona que es victimaria, víctima. ¿Y qué exacto. pasó con la víctima? ¿Y qué pasó con la Ahora es víctima? victimaria. La víctima es victimaria porque forma parte de la sociedad que obligó a esa persona a hacerse criminal. O Esa es sea, la lógica. ok. Entonces él no quiso cometer el delito. Todo es culpa de cualquier persona, es decir, de la sociedad y hasta La la misma sociedad, víctima. la sociedad y el Estado los obligó Ok. a llegar a ese punto. Entonces, Pues esa es el la asaltado, tesis. la persona asaltada, salada. Sí. Porque, La mujer violada, salada. pues, La también. persona fallecida, pues por un homicidio, salado. Porque Todos somos usted, parte de la sociedad, todos afectamos a esas personas que son buenas, pero son víctimas al mismo tiempo de nosotros. qué ¿Sabes qué mal. curioso, verdad?
Estamos hablando con sarcasmo, con ironía, Sí. pero eso es lo que No, yo pero Richard, desprendo ese es el fin en sí mismo de... de Sí, la teoría que ellos tienen, ¿verdad? Así es como sí, funciona. Así es como exacto. funciona la teoría garantista. Y Cualquier persona. adicionalmente también doña Laura indica de que el crimen organizado está muy adelantado comparado a la policía o a la fuerza pública o a lo que sea que tenga el Estado para defenderse. ¿Por qué? Ujú. Porque, número uno, tienen mucho dinero. Número dos, tienen acceso a tecnología y armamento pesado. Y número tres, y más importante, no tienen que respetar ninguna ley. ¿Ok? Después, por ahí viene la pregunta que hacen ellos también, don Rodrigo y doña Laura. ¿A quién protegen? Ese Con esas es, leyes, ¿a quién están protegiendo? Y finalmente, ¿verdad? Se puede trabajar, dice don Rodrigo, en generar empleo, en disminuir la pobreza, en recortar la desigualdad, en mejorar la economía, un montón de cosas. Pero el tema de la inseguridad y la criminalidad se tiene que atender directamente también y con contundencia, porque todos estos son elementos preventivos. Todo lo que leí ahorita. Empleo, pobreza, desigualdad, economía, mejore todo eso y eso es preventivo. Pero cuando ya está el criminal ahí, hay que atenderlo y con mano dura. yo tengo varios puntos también. Dice, la ejecución de un país, nada más quiero decirles que la ejecución de la política de un país, sobre todo la política internacional, está en manos del Poder Ejecutivo, de nadie más. Solo para aclararles este tema de lo que comentaba el señor Guillén sobre un proceso de lo que no tiene sentido lo que está diciendo, ¿verdad? La otra es esa palabra, esa frase. eh, Usted, presidente, tiene la máquina de impunidad más cara. Por Dios. Imagínense ustedes lo que nos están diciendo. Y este tema de la minería ilegal y ese intercambio que se dio entre los diferentes países me parece importantísimo. Inclusive porque al hacer Costa Rica esta retroalimentación, muy probablemente hay países que también tengan ese mismo problema, ¿verdad? Lo dijo precisamente el presidente de Ecuador, donde también tiene problemas para siquiera mover a un preso de una celda a otra, ¿verdad? Si no tiene un permiso de un juez de ejecución de la pena. Entonces, esas son cositas que tenemos allí, de la cual esa información pues va a retroalimentarlos a ellos de cómo está todo. Exactamente. Y este es el último video que tenemos para compartirles. Ujú. En este momento yo le puedo mencionar 4 que para mi juicio son vitales. Reformar el código que establece todos los parámetros de ejecución de la pena. Ya ustedes lo han visto y todo el pueblo de Costa Rica. Gente que cumple un periodo minúsculo de la sentencia que le dan y lo mandan para la casa o lo mandan a firmar. Eso tenemos que revisarlo. El código procesal penal, el código procesal penal juvenil también, porque nuestro Código Procesal Penal Juvenil está diseñado para cuando los jóvenes menores de edad cometían delitos contra la propiedad, pero no está adaptado al tipo de violencia que estamos viendo hoy. Por otro lado, y esta es la cuarta que quería mencionar, para mí es muy importante cambiar la forma en que estamos eligiendo los magistrados. Eso es importantísimo porque tenemos magistrados casi que ad perpetuum, que están en sus cargos hasta 40 años sin rendirle cuentas a nadie, donde se pensionan, dicho sea de paso, con pensiones millonarias y cuando se van tienen sus oficinas judiciales atiborradas de expedientes que están en gavetas durmiendo el sueño de los justos. Mientras el pueblo de Costa Rica tiene una gran desconfianza en el Poder Judicial, siente que se ha metido la corrupción y el crimen organizado en el Poder Judicial, aquí podríamos hablar del caso de Sergio Novoa, siente también además que no vale la pena poner denuncias y siente adicionalmente que en Costa Rica no existe justicia pronta ni cumplida. Y eso no lo digo yo, lo dice el Estado de la Nación, del Consejo Nacional de Rectores de nuestro país. Así que yo creo que estamos a tiempo, como decía don Rodrigo, de que Costa Rica no llegue a un punto de no retorno en este tema. Creo que estamos haciendo bien las cosas en lo que a nosotros nos toca, que es desde el gobierno, pero que esta lucha requiere de un compromiso que va más allá del gobierno. Esta lucha necesita del respaldo del pueblo de Costa Rica, que yo creo que me lo dio a mí en las urnas, con más de 1.200.000 votos y ganando en primera ronda, y necesita también que el Poder Judicial ponga las barbas en remojo. El Poder Judicial está lleno de gente buenísima. Ahí hay funcionarios
extraordinariamente comprometidos con este país que darían su vida por Costa Rica. Y a mí me lo han dicho. Lo que pasa es que las cúpulas, doña Laura, lo que pasa es que aquí a nosotros mismos vemos la corrupción, pero no la podemos denunciar porque nos da miedo. Doña Laura, lo que pasa es que aquí no hay evaluación. Lo que pasa es que aquí todo es una argolla, todo es un oscurantismo, todo es una red de cuido. Y decirlo como la próxima presidenta de Costa Rica es parte de mi responsabilidad. A mí no me eligió este país para ir a administrar las cositas de la gestión pública y nada más hacer bien mi trabajo y en todo lo demás hacerme así, ¿verdad que no? Así que yo creo que tenemos que seguir siendo críticos del funcionamiento de lo que está mal en el país y llevar la indignación que sienten miles de costarricenses y que siento yo a la acción. Y esa acción le corresponderá a la próxima Asamblea. Yo quisiera añadir algo, aparte de lo que acaba de decir doña Laura, que estoy absolutamente de acuerdo en todo. Nosotros nos tenemos que hacer, como hizo El Salvador y como hizo Italia antes de El Salvador, de traer el concepto de jus belli a nuestro Código Penal. Jus belli significa la ley de la guerra. Cuando grupo, y el caso es simplísimo de entender, un soldado ucraniano se encuentra, un soldado ruso lo detiene, él no sabe si mató, violó, saqueó o no. El crimen es pertenecer a una estructura organizada con jerarquía que atenta contra la seguridad y vida de los ciudadanos de Ucrania, en ese ejemplo. Y así lo hizo el gobierno italiano para luchar contra la Cosa Nostra, como le llamen, y lo hizo Bukele contra las pandillas. Nosotros deberíamos poder agarrar a los de la H en Limón, les probamos que son miembros de una organización criminal dedicada a atacar a otras organizaciones criminales y por lo tanto matar gente y a la ciudadanía. Es decir, ese es el hecho por el cual lo vamos a juzgar y lo vamos a meter a la cárcel. Después vamos a ver, señor criminal, si usted a cuánta gente mató, a cuántas mujeres violó y qué se robó. Ese es un concepto fundamental en una situación como la que está viviendo Costa Rica. Y como, vea, Costa Rica a la par de lo que era El Salvador, le digo una cosa, no es ni comparable el nivel de violencia, pero ellos lo hicieron ya muy tarde. Y eso es lo que no quisieron cuando nosotros propusimos el peligro inminente para la sociedad, etcétera. Dios guarde, Patricia Solano y todos estos demagogos de la Corte Plena y los diputados como Gloria Navas, los asesinos son víctimas. No, tenemos que entender que es la realidad. Jus belli, el crimen es participar en organizaciones que atentan contra la seguridad nacional y la vida de los costarricenses. No es el tipo que se agarra, lamentablemente, en una borrachera y mata a alguien. Esa persona merece el castigo, enfrentar la ley, pero eso ocurrió en el momento. La potencialidad de que vuelva a ocurrir en el futuro es mucho más baja. Pero un tipo que se arrima, en el caso de Salvador se tatuaban el uniforme en la cara, en lugar de andar con un uniforme como andan los soldados rusos o lo que fuese, ¿no? En la cara se lo tatuaban, al frente de la sociedad diciendo, mire, esa fue, yo creo, la gran chispa de inteligencia que tuvo el presidente Bukele. Y eso nos falta. Bueno, ya esa era la última parte. Nada más retomar o puntualizar los 4 ejes que doña Laura considera importantes que hay que poner atención. Reformar el código que maneja la ejecución de la pena. Ujú. Ya sabemos que es la ejecución de la pena, ¿verdad? La forma en que el criminal enfrenta su pena, mejor dicho. Luego el Código Procesal Penal, o sea, cómo son los procesos para juzgar penalmente. El Código Procesal Penal Juvenil, Juvenil. porque los delitos que los jóvenes cometían hace 20, 30 años, nada tiene que ver con lo que están haciendo ahora. Y el número 4 sería cambiar la forma de elegir magistrados. Eso va a estar bien bravo, Sí, bien bravo. Pero sí escuché hablar a doña Laura con carácter y con firmeza. Y eso de pasar la indignación a la acción, eso es fundamental. O sea, de la emoción a la razón, ¿verdad? Y mm, finalmente, muy interesante el concepto de que el crimen no sea el acto criminal, sino que el crimen sea desde ya, desde el inicio, participar en algún tipo de organización que cometa crímenes. sí,
Eso lo que hace es que no se califica a la persona en su individualidad, sino solamente la característica en que pertenezca a esa red criminal, ¿verdad? Que fue lo que sucedió precisamente con los mareros, ¿verdad? Por el hecho de ser mareros, y entonces ellos al estar en ese estado de emergencia, pues eran arrestados y se les comenzaba el proceso, ¿verdad? Es ante un estado de urgencia de un país, etcétera, pues tiene que tomar decisiones por el bien de una sociedad, porque un Estado tiene que responder hacia la democracia de la cual son elegidos, ¿verdad? Eso es importantísimo. Vean cómo desmenuza Laura y tiene claro precisamente cuáles son los cuatro proyectos más importantes de los cuales se necesitan, así como con urgencia, para ser aprobados en el tema penal, ¿verdad? Y precisamente con esas leyes son las que se podría comenzar, ¿verdad? Hablando de lo que decía el señor Rodrigo Chávez, de que tenemos los 31 diputados y dijo esa palabrilla. Bueno, pues sí, estos pueden ser pasados a través de un voto de 29, ¿verdad? Esto como aclaración, ya sabemos que es la mayoría simple, de la cual ellos pues podrán analizar. Hay otras cosas más profundas que se necesita este enfermo, ¿verdad? Este enfermo para que no caiga, como dice don Juan Diego Castro, en un ataque cardíaco, ¿verdad? Este enfermo, me refiero al Poder Judicial, ¿verdad? Que está padeciendo y nos hace padecer a todos como ciudadanos al no tener esa justicia pronta y cumplida, no nos estamos garantizando el fin mismo de una democracia, que es que nos genere pues precisamente la justicia. Sin justicia no puede haber democracia. Y entonces va a seguir el enfermo cada día más mal, al punto de que una democracia no va a poder sostenerse. Es correcto. Entonces, aquí están los resultados, parte de los resultados de esta cumbre, de la participación en esta cumbre de don Rodrigo Chávez y de doña Laura Fernández como presidenta electa. Entonces, hay mucha más información, pero la idea es justamente traerles como los puntos más resaltantes para dimensionar aquello que otros medios ni siquiera han informado, ¿verdad? Sí. Entonces, por mi parte sería todo y nuevamente la exhortación y los buenos deseos de que las mujeres se empoderen cada vez más y que vivamos en un mundo igualitario y equitativo, pues para todos, con las oportunidades que se aprovechen de la manera correcta, ¿verdad? Sin sesgos ni discriminación. Por mi parte es todo, Buenísimo, Ana Cris. Muchísimas buenísimo. gracias. Bueno, Richard, yo solo quiero agregarte que la participación más cada día de la mujer, no solamente en el mercado laboral, sino en la gobernanza del Estado costarricense, va a ser sumamente positivo lo que podemos aportar como mujeres desde nuestra visión femenina, desde nuestros diferentes roles como mujeres, va a generar una mejor patria. Honestamente, lo veremos precisamente con esta próxima administración de la señora Laura Fernández. Ya lo estamos notando en su discurso con respecto a cómo se lleva estos temas de el Poder Judicial y de cómo se nota la energía, ¿verdad? Y lo enérgica y tajante que es al hablar del tema del Poder Judicial y de cómo estamos buscando una mejora completa para los ciudadanos. Así que con esto nos despedimos agradeciéndoles a todos precisamente por haber estado con nosotros. Esperamos que les guste este capítulo enfocado precisamente en la cumbre y bueno, nos veremos la próxima semana. Provecho en el desayuno, que estén muy bien y disfruten su domingo. Así es. Bye bye. Chao. Adiós.